Cordial saludo. Mi nombre es Lisandro Ferley Herreño, estudiante de Ciencias Políticas en el área de Derecho Administrativo y queremos en esta fase adelantar de acuerdo a lo que nos estipula la guía. Sean bienvenidos todos ustedes a este importante video. Iniciamos que el derecho administrativo tiene unos principios fundamentales, unos principios que en dado momento son de resorte jurídico, como la legalidad, la objetividad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la gratitud, la celeridad, la economía, la sencillez, la efectividad y la publicidad, la buena fe y la coordinación. En este orden de ideas, nosotros vamos a presentar los casos que nos estipula la guía con respecto a los conflictos entre principios del derecho administrativo, expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano en la ciudad de Bogotá. ¿Qué corresponde a todo esto? En este caso, la alcaldía de Bogotá aprobó un proyecto de un megaparque, pero este megaparque pues tiene unas cosas como objetividad que sería lógico y otro punto que es el adversario, que es la parte perjudicada donde se va a establecer el proyecto. Entonces en este caso, ¿qué importante sería? Es estimular la recreación y el deporte, se dinamice la economía alrededor de ese sector, hay un buen desarrollo social que beneficia a la comunidad en varios aspectos, sobre todo en lo económico. Pero hay una situación adversa que encontramos en el caso y es que, por ejemplo, viene un tema de expropiación de terrenos privados y que viola el derecho a la propiedad, viola el derecho a la vivienda, viola el derecho a la producción alimentaria, a la administración no ha hecho una compensación suficiente a los propietarios de terreno. Entonces, todas estas situaciones son las que indican que hay unas grandes falencias allí, por lo cual pues, no es fácil de desarrollar el proyecto. Sin embargo, nos estipula la guía que cuáles son los principios de igualdad. Entonces, de acuerdo a la ley 1437 del 2001, en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, específicamente en el artículo 3, dice que es el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación y la responsabilidad de como funcionario. Entonces, basados en esas normas y lo relativo concerniente a ella, pues nos indica que debemos de tener una serie de características prácticamente. En otra pregunta nos estipula que existe un respeto a los derechos administrativos, pues consideramos que en este caso no cumple con los principios de derecho administrativo, por lo que anteriormente ya lo acabamos de ver. Hay un incumplimiento a la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ¿no? Y hay un incumplimiento a la ley 388 de 1997 y sus decretos, que se concierne a lo que se conoce como los POT. No se conoce el concepto de la viabilidad ambiental. Entonces, esos proyectos deben tener unos argumentos técnicos y jurídicos que nos van a soportar la viabilidad del proyecto. En ese orden de ideas, la administración ha tenido un procedimiento adecuado, según lo que nos pregunta en la guía. Para mi concepto no, porque es que está violando el debido proceso de acuerdo a la ley 1437 del 2011. Además de que no está, considero que ajustado dentro de la ley 80 de 1993 que corresponde a contratación, porque para ello tiene que tener unos cumplimientos objetivos y específicos
por el establecimiento de las normas y el proyecto en especial, y que viola la ley 388/1997, que es lo de ordenamiento territorial, el uso de suelos. Entonces, en este orden de ideas, pues le acotamos que también viola la ley 1617 del 2013. Así es que es un proyecto que tiene muchas falencias, muchas situaciones, y que en sentido general pues tiende a complicarse tanto políticamente como económicamente y jurídicamente. Entonces también nos pregunta, ¿cuál es el interés general si se respetó o no un acuerdo? Entonces, de acuerdo a la sentencia 053 del 01 de la Corte Constitucional, el concepto de interés general, de acuerdo al concepto de la Corte, según sentencia 196 de raya 16 de la Corte Constitucional, de los derechos adquiridos en materia de uso del suelo, principios de relevancia del interés general sobre el particular. Oiga, porque es que esta sentencia nos está dando unos pasos, unos términos, unas definiciones que concierne al tema de la expropiación. Es decir, ojo, porque no, los intereses generales están por encima de los particulares, pero también regula de que está en unos principios en los cuales tampoco puede ser violentado de manera arbitraria. Entonces la sentencia T 778 del 98 de la Corte Constitucional, que el espacio público, entonces va a revisar que el espacio público es en donde es terrenos del Estado y por los cuales el Estado debe de realizar las inversiones. Entonces hay que hacer una acción jurídica, un análisis jurídico y un estudio jurídico con respecto al establecimiento de las normas con respecto al derecho privado y el derecho público. No se respetó, no se hizo la socialización del proyecto y no hay una concertación entre la comunidad y la administración, puesto que las comunidades argumentan de que no se ha realizado el debido proceso para poder afianzarse en una concertación, en un diálogo que le permita avanzar y poder desarrollar el proyecto. Para el caso número 2, que dice que es la estructura jerárquica de la administración pública, entonces en esta situación hay una respuesta que no se dio con referente a una licencia ambiental que pidió una empresa para poder desarrollar unas actividades agrícolas. Entonces, la empresa de producción agrícola solicitó una licencia. En ese aspecto, la ampliación de la producción es lo que más radicaba dentro de esta intención de la solicitud que hizo. Se cumplió con todos los requisitos y aquí se puede adquirir la hipótesis de que lo hicieron dentro de los términos establecidos. Y la empresa presentó unos derechos de petición que nunca fueron resueltos. La empresa presentó una solicitud a la gobernación, cosa que la gobernación, pues por competencia, pues le remite nuevamente a la Secretaría Ambiental. Entonces, aquí hay un juego bastante interesante, y es que no hay una responsabilidad como funcionario público para establecer y dar unas respuestas en los términos que establece la ley, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso. Entonces, pues ahí se vienen algunas dificultades. La empresa, pues, no expande su cultivo porque no tiene la licencia, reitera no contestación y no recibieron respuesta a la solicitud. Entonces aquí cabe imaginariamente
un silencio administrativo, pero teniendo en cuenta que la norma dice que hay un silencio administrativo después de 3 meses. Entonces, para ello, pues lo que deben adelantar muy juiciosamente es algunos derechos que le puede establecer como para una ampliación de la información y hacer de que esa información pueda llegar a esa respuesta positiva o negativa. Entonces, dentro de las preguntas nos dice cuáles son las violaciones en este caso. Entonces, la violación se entiende por violaciones de acuerdo a la tutela de 114-18 de la Corte Constitucional, acceso a la información. Entonces, también se considera que dentro de la ley 1712 del 2014, ley de transparencia, y la ley 1437 sobre el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, también en la ley 1715 del 2015 sobre los derechos fundamentales de petición. Entonces, en este orden jurídico que podemos nosotros observar, hay unas acciones que le permiten de antemano conocer de que han sido violados, que son derechos adquiridos, que son violados por la misma administración de justicia o a la misma administración pública. Entonces, en este episodio, pues nos preguntan cuáles son las acciones jurídicas que se pueden adelantar por parte de la empresa. Entonces, bajo un estudio que he realizado personalmente frente a este caso, considero que se puede adelantar un proceso disciplinario por no contestar, dar una contestación sumamente sencilla a una petición que es con los requisitos adquiridos allí dentro del término establecido y que no se dio ninguna respuesta. Por lo tanto, pues se considera que se puede interponer una acción de tutela para que sea el juez quien ordene a la oficina o funcionario competente a dar una respuesta a mi solicitud, en este caso como empresa, ¿no? Entonces, solución concreta por parte de la empresa o por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, la solución que puede haber dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, pues se puede establecer de acuerdo al análisis jurídico, es cumplir con la ley 1775 sobre derechos fundamentales de petición que fueron violados a la empresa. Cumplir la ley 1712, ley de transparencia, que también fue violado frente a la empresa, puesto que no hay claridad, no hay transparencia en la información, no hay objetividad en la respuesta, empezando porque no se estableció ningún oficio, ni siquiera de aplazamiento para dar una respuesta definitiva. Y la contestación de manera clara, precisa y concisa frente a lo presentado por la empresa. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la medida a adoptar de manera administrativa? Entonces, una de las posibles medidas que se pueden adoptar sería sistematizar la correspondencia de tal manera que sea el mismo sistema que nos lleve a un control y nos diga pendiente que aquí hay esto y se va a cumplir el tiempo y no se ha respondido, no se ha dado la resolución correspondiente. Reglamentar las funciones de la Secretaría, en este caso de la función que le corresponde valga la redundancia, al servidor público, y aplicar unas medidas disciplinarias ejemplares, de tal manera que se puedan considerar que estas medidas son de absoluto respeto y cumplimiento como base de norma dentro de la misma institución. Tenemos el tercer caso que implica las aplicaciones de fuentes de derecho administrativo, que es la contradicción normativa entre un derecho municipal versus una ley. Entonces, ¿qué ocurre? En este aspecto, pues, tiene temas de usos de suelo y programas de vivienda. ¿Qué corresponde aquí? Es un tema que en dado momento tiene mucho contradicción porque de antemano el decreto contradice la ley por jerarquía, ¿sí? Entonces, esta ley, por ejemplo, contradice
también este decreto, la ley 388 de 1997 con respecto a los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Una forma en que el decreto pues se expide, de cierto modo, prohíbe la urbanización en espacios urbanos, o no lo prohíbe, sino que lo va a realizar en una zona rural, y que los ciudadanos pues presenten una queja porque vulnera el derecho de un ambiente sano, una sostenibilidad alimentaria, y pues no se ha modificado el POT. Una de las principales ejecuciones de manera procedimental dentro de la administración pública es: para desarrollar un proyecto hay que revisar el uso del suelo, revisar los planes de desarrollo, revisar el plan de ordenamiento territorial, revisar algunas normas que tengan vínculo a este objeto. Entonces, preservar las actividades agropecuarias y ambientales, que es lo que más ha estado la gente, los campesinos, pues solicitando que haya ese respeto y esa prioridad ante esa situación. Y nos pregunta cuáles son las violaciones del caso. Entonces, el derecho al debido proceso, ley 1437 del 2011, se considera que se violó la ley de transparencia. Se ha violado, pues, de cierto modo, de manera contradictoria, podría uno imaginar que hay una violación del derecho a la vivienda, porque pues no se puede hacer en ese sector, pero la gente ya está seleccionada, se presume que está seleccionada, y están esperando pues el cumplimiento de esa, llamémoslo, en un caso hipotético, de una sentencia que tiene que ser obligatoria, que se debe hacer unos programas de vivienda ya sea por víctimas, por desplazados, por situaciones que han sucedido dentro del marco del país. Entonces, los campesinos alegan también pues el derecho a la seguridad alimentaria, y puesto que allí hay que revisar mucho pues la parte de servicios públicos, y entre otras situaciones, que no es fácil poder implementar un proyecto en una zona donde no está preestablecido por el plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cuáles son las medidas a adoptar? Entonces, se presume que por parte de los campesinos de la zona se presentan derechos de petición de acuerdo a la ley 1775 del 2015 y el artículo 23 de la Constitución Política, en cumplimiento de las normas de uso de suelo y del POT. Y por otra parte, los beneficiarios del proyecto pues también solicitan la viabilidad del proyecto, la viabilidad jurídica que corresponde allí, y un estudio jurídico y replanteamiento del proyecto, porque muy seguramente allí está un terreno en una montaña o en un, qué sé yo, y no hay servicios públicos, no hay vías de acceso, hay una serie de situaciones y circunstancias que pues se dificulta el desarrollo de este proyecto a la menor brevedad posible, ¿no? Entonces, nos preguntan cuáles son las jerarquías de las fuentes de derecho de administración. Entonces, a nivel nacional, pues tenemos la Constitución Nacional, la Constitución Política como primera medida, la ley en segunda medida, que es establecida y debatida y aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente, ¿no? El decreto ley, que es expedida por el presidente como un tercer nivel dentro del marco nacional. Y los actos administrativos constituyen fuentes de derecho, ¿sí? Entonces, en el orden departamental ya hay decretos, ¿sí?, y ordenanzas, de acuerdo pues al decreto 1222 de 1986, que es el régimen departamental. Al igual que como tercer nivel o último tenemos el orden municipal, que está en los decretos y acuerdos. Los acuerdos son aprobados por los consejos municipales. Entonces, en este aspecto está regido por el decreto 1333 de 1986, y se conoce como régimen municipal. Esas son las tres grandes jerarquías que tenemos: la nacional, departamental y municipal. La ley la podemos conocer como una fuente de derecho, ¿sí? De acuerdo a la jurisprudencia, es el conjunto de decisiones de los jueces, tanto administrativos como constitucionales. Entonces,
En Colombia se ha denominado unificación de jurisprudencia contemplada pues, de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, de acuerdo a la sentencia también que ordena aquí, la CE 816 del 2011. Entonces, fíjese que Colombia es un país hipernormativo que para todo pues, establece una fuente de derecho, una fuente normativa. Entonces, para el cuarto y último caso que nos presenta la guía, podemos encontrar que hay unos límites de poder de la administración pública, ¿sí? Y están adscritos en la ley, en el régimen municipal, en el régimen de ordenamiento administrativo público. Entonces, estas normas, pues de una u otra manera, pues se tienen que enlazar para poderle dar una dinámica de ejecución y administrativa en los tres niveles del Estado. Entonces, para este caso, pues, hay unas prohibiciones de uso de motocicletas durante los fines de semana y festivos en un municipio. Y el alcalde, pues, debe tomar una medida de acuerdo a un análisis, seguramente, de unas problemáticas que se presentaron allí. Y por lo tanto, pues, como la ley permitirá de cuáles son las funciones que nos corresponden como alcalde. Entonces el decreto municipal prohíbe la circulación de motos. Listo, hasta ahí vamos bien. El tema es entre los temas de seguridad, hurtos y otras actividades delictivas que se han presentado. Esa es la justificación que podría presentar el alcalde, pero que en realidad vayamos a hacer a la letra pequeña que si la comunidad motociclista tiene o se siente perjudicada mediante una medida desproporcionada de acuerdo al decreto. Sin embargo, pues el decreto no habla a mayores rasgos, pero lo único es que está prohibiendo la circulación de motocicleta en un tiempo determinado. Nos pregunta, ¿el alcalde cumple con los ejercicios de poder de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad? Pues se considera que no, porque no se socializó el decreto. Se perjudica la economía del municipio de una u otra manera. No se conocen estadísticas delictivas para poder establecer esa medida o ver una alternativa sumamente diferente que nos pueda permitir analizar la situación y tomar otras medidas sumamente más llevaderas hacia la comunidad para que pueda tener sin violarle los derechos que corresponde como ciudadano, ¿no? Nos pregunta, ¿cuáles son los principios de legalidad? Entonces, es el principio rector del ejercicio del poder estatal para restringir los derechos, ya que pues, están definidos en la Constitución, pero implica que los servidores públicos solo puedan hacer lo que está prescrito, definido en la norma expresa, ¿sí? De manera clara y concisa, dentro del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir de que está dentro de una norma constitucional, una ley que es reglamentada por el mismo Estado y el Congreso de la República, valga la redundancia, y que a eso se debe ceñir. Entonces, en teoría, esto lo dice Huertas Díaz 2022, que corresponde a la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y la justificación. Entonces, basado en estos cuatro puntos específicos, podemos brindar un canal específico, concreto, de análisis jurídico frente a lo que ordena la ley en los aspectos de orden público. Entonces, no es nada del otro mundo. Las medidas, nos preguntan, las medidas más apropiadas para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos, pues está de acuerdo. Entonces, de acuerdo a lo que puede preestablecer, en este caso una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-204, el alcalde es la primera autoridad en asumir el control y el orden del municipio, ¿sí? A pesar de que tiene otras funciones administrativas y demás. Entonces, pero en este caso específico está basado en esta norma, en una sentencia que tiene fuerza de ley, ¿sí?
porque lo está estableciendo una rama del poder público, de la alta corte. Y por el otro lado, pues tenemos la ley 4 de 1991 y la ley la ley 1366 de 1994 y la ley 1551, que es la reglamentación de los municipios del 2012, que nos ayudan a establecer unas normas sobre el orden público. Entonces, basado en ellas, podemos en qué casos, en qué puntos específicos y cuáles medidas posiblemente se pueden adoptar. Y también lo establece la Constitución, que basado en la Constitución, que es la primera norma por encima de las demás normas, que protege a todas las personas, su vida, su honra y bienes y garantías de los derechos fundamentales. Entonces, si hacemos esto, muy seguramente, pues, enmarcado dentro de la norma, se puede aplicar el decreto de acuerdo a lo correspondiente de la necesidad de la situación de orden público que se pueda presentar. Entonces, en este caso, pues hay que hacer una socialización con el gremio de mototaxistas y, en fin, para que puedan acatar la medida que se está presentando para conservar el orden público. Entonces, hay que identificar un horario, el horario crítico, y hacer una discriminación e instalar un consejo de seguridad para poder, basado en ello, mirar las estadísticas, mirar la proporcionalidad con las entidades y cuerpos de seguridad del Estado y tomar unas decisiones. Entonces nos preguntan, identifique las medidas a adoptar. Entonces, de acuerdo al análisis que uno hace en este aspecto jurídico, corresponde como administración el Consejo de Seguridad, con acompañamiento de las fuerzas militares, estableciendo unos horarios. Podría ser también un pico y placa, y de tal manera que todos los taxistas del municipio, pues, o motociclistas, pues tengan conocimiento de la norma que se va a aplicar para que no lo tome de manera sorpresiva y poder adelantar lo correspondiente a la ejecución y el cumplimiento del decreto. Entonces, como análisis tenemos, por ejemplo, nos preguntan, ¿la medida del alcalde es proporcional y objetiva? Entonces uno podría decir que no, porque no se realizó un consejo de seguridad, viola los derechos fundamentales de la libre locomoción, porque se consideraría que fuera como de manera arbitraria, y que no hay un plan de acción de lucha contra el crimen. Entonces, en estos aspectos, pues habría que tomar unas medidas que fueran mucho más acertadas y en el menor proporción de perjuicio a la comunidad. Y se considera que de una manera técnica podríamos decir que sería improcedente, porque es que el decreto pues no está estableciendo o subsanando una situación de fondo, porque aquí hay que revisar cuál es el tema de fondo realmente. Entonces nos pregunta, ¿cuál sería la idea o lo idóneo para este caso? Entonces uno creería que el decreto sí se puede, pero realizar un consejo de seguridad, establecer unos horarios, unos pico y placa, dar a conocer las restricciones y estar fundamentado en estadística para que la gente conozca qué es lo que realmente sucedió y por qué son las medidas a tomar, y que son medidas de orden de estricto cumplimiento y que lo hará cumplir la Policía Nacional de la jurisdicción. Entonces, compañeras, compañeros y docente, espero que este video sea grato para todos ustedes y desearles los mejores éxitos. Para ustedes, muchas gracias y un abrazo.